Entonces tenemos una imagen aquí de mayor aumento. Como vemos aquí, esta región es la parte intermedia del estómago glandular. Antes de esta región fúngica está la cardial y después de esta región fúngica va a estar la región Quiero ver piramidal. un chicle, voy a ir a casar, ¿ya? ¿No? Entonces, Espera. fíjense la diferencia, ¿no? De la misma manera, presentan igual las criptas gástricas. ¿Ya? Tenemos la capa mucosa, todo esto es la capa mucosa. La muscular de la mucosa, la capa Lo que sea, ya. submucosa, capa muscular, capa serosa, ¿no? La que está afuera. Entonces, esta región fúngica es aquella que elabora, sintetiza sustancias digestivas. Quiere decir, a este nivel se secreta el ácido clorhídrico, se va secretando asimismo una variedad de enzimas digestivas. De la misma manera también se va secretando mucina o músculo. ¿Ya? En cambio, la región cardial que habíamos avanzado antes del descanso, ¿ya? Sus glándulas solamente elaboraban mucina o músculos. En cambio aquí, en la región fúngica, estas glándulas elaboran ácido clorhídrico, elaboran enzimas y asimismo mucina o músculos. ¿Ya? Entonces, quiere decir, en este pequeño fragmento es donde se secreta el jugo gástrico. Cuando hablamos del jugo gástrico, nos referimos al ácido clorhídrico, enzimas, mucina y algo de agua. ¿Ya? Ahora quiero que vean la característica estructural de este órgano organizacional. Y fíjense, ya, vamos describiendo primero. Capa mucosa, tengo criptas. Esta capa mucosa está recubierta por un epitelio simple cilíndrico mucoso. ¿No? Quiere decir, aparte de proteger, absorber nutrientes, también elabora mucina o mucus, estas células. Luego me voy a esta parte que se llama lámina propia. Toda esta lámina propia, jóvenes señoritas, fíjense, está formado por glándulas tubulares fúngicas. Ya fíjense, estas glándulas son alargadas, que son denominadas glándulas fúngicas. ¿Ya? En cambio, las glándulas cardiales tienen una forma esférica. Entonces, estas son alargadas, fíjense, son glándulas tubulares denominadas glándulas fúngicas. Toda esa estructura que observan coloreada de color azul, esas son glándulas fúngicas, son alargadas. Elaboran ácido clorhídrico, enzimas, mucina y agua, ¿no? Para que pueda participar en la digestión de los alimentos, ¿no? Bueno, tenemos aquí una estructura de tejido muscular liso llamada muscular de la mucosa. Esta me separa la capa mucosa de la capa submucosa. ¿Ya? Capa submucosa. Observamos tejido conectivo, fibroso denso, hay vasos sanguíneos, puede haber también fibras nerviosas. ¿Ya? Capa muscular, ¿no? Son fibras musculares lisas, lo mismo están presentes los plexos de Auerbach, Meissner, ¿no? Capa muscular interna, longitudinal, por aquí una capa muscular media transversa, capa muscular externa igual longitudinal, interna longitudinal, media transversa, externa también longitudinal. Capa serosa, tejido conectivo fibroso laxo, como cabe corregir esta parte en los anteriores órganos. Tiene células mesoteliales, igual van a tener vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Con funciones de protección y aislamiento.
Entonces, quiero que se centren en el tipo de glándula, la forma de las glándulas y el tipo de secreción, ¿no? Entonces, como veíamos aquí, vamos a hacer comparación. Fíjense aquí, las glándulas eran circulares, eran esféricos, ¿no? Ahora en la fúngica son alargadas, mayor cantidad de glándulas alargadas. De esa manera pueden diferenciar la región cardiac, región fúngica y región pilar. Ahí podemos observar el mayor tamaño, las glándulas, ¿no? Glándulas fúngicas son alargadas. Bien. Bueno, nos vamos a la región pilar, la otra porción del estómago blando. Tiene la misma constitución histológica, al igual que la pilórica, fúngica, lo que da variar es el tipo de glándula y su secreción. Lo mismo, tenemos capa mucosa, está la muscular de la mucosa, por aquí viene la capa submucosa, abajo está la capa muscular, más abajo está la capa serosa, ¿no? Entonces, lo mismo, la capa mucosa presenta grietas gástricas, estas están revestidas por un epitelio simple cilíndrico mucoso. Tengo la lámina propia, en esta lámina propia lo que observamos son glándulas pilóricas. Son algo esféricos, igual que las cardiales, ¿no? Son glándulas esféricas, no son alargadas, en cambio en la fúngica eran glándulas alargadas. Ahora estas glándulas pilóricas tienen la función de síntesis y secreción de mucina o muco. ¿Ya? Lo mismo que la cardial igual elaboraba mucina o moco. Ahora esta pilórica lo mismo elabora también mucina o mocos. Entonces, el ácido clorhídrico, enzimas y agua, mucina, solamente se secreta en las glándulas fúngicas. Es decir, en el estómago glandular y región fúngica, ahí es donde ocurre la secreción del jugo gástrico. ¿Para qué? Para que pueda digerirse los alimentos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las tres regiones del estómago glandular: región cardiaca, región fúngica, y terminamos con la región pilórica. Y a la región pilórica lo que le continúa nada más que es intestino delgado. Luego, intestino grueso, vamos a terminar con la región anal. Después, las glándulas anales. Bueno, entonces continuamos con el intestino delgado. El intestino delgado, por supuesto, es un órgano tubular que continúa al estómago y está dividido en tres segmentos o regiones: duodeno, yeyuno y híbrido, ¿no? Duodeno, yeyuno y híbrido. Eso es intestino delgado. Pero partimos con el duodeno, ¿no? La primera porción del intestino delgado, aquella que continúa al estómago. ¿Ya? Entonces, en este duodeno observamos lo siguiente igual. Tenemos capa mucosa, ¿ya? Tenemos muscular de la mucosa, tenemos capa submucosa, capa muscular, capa serosa. ¿Ya? La que está afuera, serosa. Reitero: mucosa, submucosa, capa muscular, capa serosa. ¿Ya? Bueno, aquí presenta la capa mucosa vellosidades intestinales, como ven aquí, ya las vellosidades intestinales. Ahora, cabe destacar a nivel del duodeno dos tipos de glándulas. ¿Ya?
Reitero, tenemos aquí la muscular de la mucosa que me separa capa mucosa de la capa submucosa. ¿Ya? Entonces, como ven aquí hay unas glándulas en esta zona. En el fondo está el tejido conectivo fibroso denso, pero luego encontramos algunas infiltraciones de dos tipos de glándulas. Tenemos aquí ya unas glándulas de color más oscuro, son las glándulas de Lieberkühn. Ya, glándulas de Lieberkühn. Estas glándulas de Lieberkühn elaboran el jugo entero, quiere decir, elaboran ácido clorhídrico, enzimas y agua. ¿Para qué? Para que continúe la digestión de los alimentos. ¿No? Glándulas de Lieberkühn. Ahora, aquí hay unas glándulas medio de color medio amarillo, rojo, como ven aquí, tanto en la lámina propia de la capa mucosa, como también en todo lo que es capa submucosa. Estas glándulas se denominan las glándulas de Brunner, ya, glándulas de Brunner. Bueno, aquí tengo las de Lieberkühn, en la lámina propia. Y el resto, lo que predomina, fíjense, son las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner, ya, tienen la función de síntesis y secreción de mucina o mucus. Estas elaboran mucina o mucus. Entonces, esta mucina mucus, lo mismo va a venir a depositarse aquí en la superficie epidérmica. Quiere decir que el intestino delgado también está revestido por una sustancia mucosa. Pero, asimismo, a ese nivel del duodeno se secreta el jugo entérico. ¿Quién la elabora ese jugo entérico? Estas glándulas de Lieberkühn. Ellas las elaboran. ¿Y de qué está formado? Les dije ácido clorhídrico, enzimas y agua, ¿no? Entonces, quiere decir que la región del duodeno está igual sumamente protegido por una sustancia mucosa, está revestido por mucina o mucus. Ahora ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué mucha mucina o mucus a nivel del duodeno? Fíjense, a nivel del duodeno, jóvenes enfermeras, se secreta el jugo pancreático. Y ahí, asimismo, se secreta el líquido biliar. Es una mezcla de varias sustancias digestivas, ¿no? Donde el pH se acidifica, ¿no? Y tiene que haber mayor protección. Y para que exista esa mayor protección, estas glándulas de Brunner nos van a secretar mayor cantidad de mucina, ¿no? Esa es la razón. La presencia de glándulas de... ¿Ya? Bueno, tejido conectivo fibroso denso, vasos sanguíneos, fibras, siempre va a haber esas estructuras. Ahora me voy a la capa muscular, interna transversa, externa longitudinal. Igual presenta sus plexos de Auerbach y Meissner. Sí, adelante. Líquido biliar. Sí. Ahí se van depositando el jugo pancreático, líquido biliar y aparte de eso el jugo entérico. Tres tipos de enzimas se van mezclando a nivel del duodeno. ¿Ya? Capa serosa, tejido conectivo fibroso laxo, van a tener vasos sanguíneos, fibras nerviosas, va a haber igual células mesoteliales, ¿ya? Con funciones de protección. Entonces, lo que quiero que tengan presente jóvenes, las glándulas de Brunner solamente van a estar presentes a nivel del duodeno. En el duodeno debe ser.
Entonces, las de Brunner y más Lieberkühn están presentes en el Durango. ¿Por qué? En ese sitio se libera una variedad de enzimas digestivas. Aquí vamos a ir haciendo algunas comparaciones, jóvenes señoritas, como les había indicado. En el yeyuno ilio ya no hay esta glándula de Brunner, ya desaparece. Van a haber pequeñas infiltraciones de glándulas de Lieberkühn, todavía va a haber, tanto en el yeyuno ilio. Lo que va a desaparecer en el yeyuno ilio es esto, las glándulas de Brunner. Solamente en su capa submucosa ya vamos a encontrar tejido conectivo, vaso tenso, vaso sanguíneo, ¿sí? Nervio. Y el resto de su función histológica es idéntico. Es idéntico. Reitero, esta glándula es la que desaparece, la glándula de Brunner. Eso, tanto en la capa submucosa como en la parte de la lámina. ¿Va a haber todavía glándulas de Lieberkühn? Sí, todavía persiste, todavía infiltración de glándulas. Entonces, la mayor parte del proceso digestivo de los alimentos casi se va complementando en el duodeno. ¿Ya? La mayor parte se lleva ahí, ¿no? De la digestión de los alimentos. Bueno, había iniciado en el estómago, pero llega a complementarse en mayor proporción a nivel del duodeno. Ahora, en la parte del yeyuno ilio todavía se va a complementar el proceso digestivo de los alimentos, pero en menor proporción. ¿Ya? En el intestino grueso va a seguir complementándose el proceso digestivo de los alimentos, más que todo a nivel del ciego, alimentos de origen vegetal. ¿Ya? Más adelante. Ahora me voy con el intestino grueso. Tenemos ahí el intestino grueso. ¿Ya? De la misma manera se divide en tres segmentos: está el ciego, está el colon y el recto. Ciego, colon, recto. ¿Ya? Entonces partimos del ciego. ¿Ya? Tenemos el ciego. También es una glándula. El ciego ya es la parte inicial del intestino grueso. Su tamaño es muy variable, ¿sí? Pero ahí dice apéndice, cada uno dice ciego. Sí, Pero dice su apéndice. bueno, como es una pequeña prolongación del intestino grueso, de esa manera que recibe el nombre de apéndice, secal, ciego, secal del ciego. Pero no son lo mismo. Son lo mismo, solo que lo que varía nada más es su nombre, ¿no? Lo pueden denominar los ciegos o lo denominan apéndice secal, es lo mismo, son sinónimos. Son sinónimos. Apéndice, porque les dije, porque es una pequeña prolongación del intestino grueso, ¿no? Si lo dicen ciego, igual se están refiriendo también. Este ciego, como le decía, su tamaño es muy variable, ¿ya? En algunos de menor tamaño, en otros de mediano tamaño, en otros animales es de mayor tamaño. El tamaño es muy variable del ciego. Un ejemplo, en los carnívoros es sumamente pequeño, ¿ya? Es sumamente pequeño en los carnívoros, ¿no? En los omnívoros, incluyendo el hombre, un poquito más desarrollado que de los carnívoros. Ahora, en los herbívoros no rumiantes, en ellos es más grande.
un ciego sumamente grande. ¿Ya? No sé si alguna vez han visto un micrófono con conejo. El ciego parece más grande que el estómago, ¿no? A ver, vayan a comprobar. Entonces, como les digo, es un poco variable el tamaño del ciego dependiendo de la especie animal y su tipo de alimentación. ¿Ya? Los carnívoros, como su alimento es a base de carne, entonces no necesitan tener un ciego de mayor desarrollo. Por eso me los explico. Ahora los omnívoros, incluyendo el hombre, ¿no? El alimento de los omnívoros es variable, ¿no? Puede alimentarse de alimentos de origen animal como también alimentos de origen vegetal, ¿no? Mixtos de alimentación en los omnívoros. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿no? En el ciego lo que ocurre es la digestión microbiana de alimentos. Quiere decir, alimentos de origen vegetal se van fermentando aquí. ¿Ya? Se fermentan aquí por la participación de algunos hongos y bacterias, ¿no? Entonces, ellos habitan en este sitio y estos microorganismos son los que fermentan alimentos de origen vegetal, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hablemos de la especie humana. Bueno, nosotros en nuestra ración incorporamos ciertos vegetales, ¿no? Las verduras, entonces estas verduras se van a venir a digerir aquí, a nivel